A mediados del siglo XVII, Europa era un escenario de constantes disputas territoriales entre las grandes potencias. Entre ellas, Francia se encontraba en pleno auge bajo el liderazgo de Luis XIV, un monarca ambicioso que buscaba consolidar la hegemonía francesa en el continente. En este contexto, se desencadenó la Guerra de Devolución, 1667 a 1668, un conflicto que, aunque breve, tuvo repercusiones significativas en la política y el equilibrio de poder en Europa. La guerra comenzó cuando Luis XIV reclamó los Países Bajos españoles, que en ese momento formaban parte del Imperio Español. Su argumento se basaba en el derecho de devolución, una ley tradicional de Brabante que estipulaba que los hijos de un primer matrimonio tenían prioridad en la herencia sobre los hijos de segundas nupcias. Según esta interpretación, Luis XIV afirmaba que su esposa, María Teresa de Austria, hija del fallecido rey Felipe IV de España, tenía derecho a heredar esos territorios, ya que la dote acordada en su matrimonio nunca había sido pagada. Sin embargo, más allá de esta justificación legal, la verdadera intención de Francia era expandir su territorio y debilitar aún más a España, que ya estaba en decadencia tras la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. La guerra no solo puso a prueba la capacidad militar de ambos imperios, sino que también provocó una reacción diplomática que culminó en la formación de la Triple Alianza, integrada por Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia, con el objetivo de frenar la expansión francesa. Cómo una disputa por una dote no pagada se convirtió en una guerra que impactó a toda Europa. Acompáñanos a descubrirlo. La Europa del siglo XVII, un continente en tensión. El siglo XVII fue un periodo de intensos conflictos en Europa, donde las principales potencias luchaban por consolidar su dominio. España, que había sido la nación más poderosa del continente durante el siglo anterior, comenzó a perder influencia debido a problemas económicos, guerras continuas y una administración debilitada. En contraste, Francia, bajo el reinado de Luis XIV, estaba en ascenso y buscaba expandir su territorio. El Tratado de Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años, reconfiguró el mapa europeo. España perdió varias posesiones, mientras que Francia emergió como un actor clave en la política internacional. En este contexto, la lucha por los Países Bajos españoles se convirtió en un tema crucial, ya que representaban un territorio estratégico que separaba a Francia de las Provincias Unidas, actuales Países Bajos. Luis XIV veía en la debilidad española una oportunidad para fortalecer su reino. España, aunque todavía mantenía un vasto imperio, estaba gobernada por Carlos II, un rey enfermo y sin una política firme que pudiera defender eficazmente sus territorios. La rivalidad entre ambas naciones estaba a punto de desencadenar un nuevo enfrentamiento. ¿Quiénes eran los actores principales en este tablero de ajedrez geopolítico? Descubramos su papel en la guerra. Luis XIV y su ambición por expandir Francia. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, es una de las figuras más emblemáticas de la historia europea. Su visión de un reino fuerte y centralizado lo llevó a embarcarse en una serie de conflictos destinados a ampliar las fronteras de Francia y consolidar su dominio. La Guerra de Devolución fue el primer paso en su política expansionista y sirvió como una prueba de su capacidad para movilizar tropas y desafiar a otras potencias. Desde su ascenso al trono en 1643, Luis XIV había trabajado en la consolidación del poder absoluto en Francia, eliminando la influencia de la nobleza y fortaleciendo el ejército. Con el respaldo de ministros como Jean-Baptiste Colbert y François-Michel Letellier, el monarca tenía los recursos financieros y militares para emprender campañas ambiciosas. El pretexto de la dote impaga de su esposa fue una excusa perfecta para lanzar una invasión. Aunque Luis XIV alegaba que actuaba en nombre de su esposa María Teresa, en realidad su objetivo era expandir los dominios franceses y debilitar la posición de España en los Países Bajos. ¿Era esta una excusa para iniciar su plan de expansión? Analicemos las verdaderas motivaciones de Luis XIV. España en crisis.
El declive de un imperio. Para entender por qué España no pudo resistir eficazmente la invasión francesa, es importante analizar la crisis interna que atravesaba en el siglo XVII. Aunque todavía era una potencia imperial con vastos territorios en América y Europa, su influencia estaba disminuyendo rápidamente. Carlos II, el monarca español en ese momento, era un rey débil tanto física como políticamente. Su salud frágil y la falta de un liderazgo sólido provocaron que la administración española fuera ineficiente y que la economía se deteriorara. El imperio enfrentaba serios problemas financieros debido a la dependencia de la plata americana y la mala gestión de los recursos. Además, la guerra continua con otras potencias, como la reciente Guerra de los 30 años y la Guerra de Restauración portuguesa, habían agotado las reservas militares de España. Con un ejército debilitado y un liderazgo fragmentado, la defensa de los Países Bajos españoles contra una Francia en ascenso se convirtió en un desafío monumental. ¿Podría España resistir otro ataque sin aliados? Analicemos la situación interna del Imperio español. Las causas de la guerra. La dote no pagada de María Teresa. Pretexto o razón legítima. El argumento oficial de Luis XIV para reclamar los Países Bajos españoles se basaba en la dote de su esposa, María Teresa de Austria. Según el Tratado de los Pirineos de 1659, España debía pagar una dote considerable a Francia como parte del acuerdo matrimonial entre María Teresa y Luis XIV. Sin embargo, España nunca entregó esta suma, lo que permitió al monarca francés argumentar que su esposa tenía derecho a heredar los territorios que le correspondían. En realidad, esta justificación legal no era más que un pretexto. Luis XIV no estaba interesado en la dote en sí, sino en expandir su reino. Sabía que España estaba en una posición débil y que los Países Bajos españoles eran un territorio estratégico clave para fortalecer la frontera norte de Francia. ¿Era realmente por dinero o simplemente una excusa para expandir Francia? Analicemos la validez de este argumento. El Tratado de los Pirineos 1659 y sus implicaciones. El Tratado de los Pirineos fue un acuerdo crucial que puso fin a la guerra entre Francia y España, redefiniendo sus fronteras y estableciendo el matrimonio de María Teresa con Luis XIV. Como parte del acuerdo, España cedió varias regiones a Francia, pero la disputa sobre los Países Bajos no quedó completamente resuelta. Luis XIV aprovechó la ambigüedad del tratado para justificar su reclamo, argumentando que la falta de pago de la dote invalidaba la renuncia de María Teresa a sus derechos sobre los Países Bajos. Esto le permitió lanzar la invasión con la aparente justificación legal de que estaba defendiendo los derechos de su esposa. ¿Fue realmente un tratado de paz o solo un descanso entre conflictos? Descubramos las verdaderas intenciones de Francia. El debilitamiento de España y la oportunidad para Francia. En la segunda mitad del siglo XVII, España ya no era la potencia invencible que había dominado Europa en el siglo anterior. Su economía estaba en crisis debido a la mala gestión de los recursos y la disminución del flujo de plata desde América. La corrupción en la administración y la incapacidad de financiar un ejército moderno hicieron que su capacidad militar fuera inferior a la de otras potencias emergentes como Francia. Además, el gobierno de Carlos II estaba marcado por la inestabilidad política y la falta de liderazgo fuerte. Luis XIV entendió que este era el momento ideal para atacar. España estaba enfrascada en múltiples frentes, incluyendo conflictos con Portugal y problemas internos en sus vastos dominios. Francia, en cambio, tenía un ejército profesional y una economía fortalecida bajo la dirección de Colbert. La diferencia en la preparación militar era evidente. Mientras España tenía tropas dispersas y mal equipadas, Francia contaba con una estrategia ofensiva bien organizada. Luis XIV sabía que España no tenía la capacidad de resistir un conflicto prolongado y decidió aprovechar su debilidad. Su decisión de invadir los Países Bajos españoles no fue solo una cuestión de herencia dinástica, sino una estrategia calculada para expandir el territorio francés y reducir el poder español en Europa. Luis XIV atacó porque sabía que España no podría resistir. Analicemos su estrategia con más detalle. El desarrollo del conflicto. El inicio de la invasión francesa en 1667. El 24 de mayo de 1667, Luis XIV lanzó su ofensiva militar contra los Países Bajos españoles, iniciando así la Guerra de Devolución.
El ataque fue ejecutado sin una declaración formal de guerra, siguiendo el estilo característico del monarca francés de tomar la iniciativa antes de que sus oponentes pudieran reaccionar. El ejército francés, liderado por el mariscal Turenne, avanzó rápidamente y ocupó varias ciudades estratégicas sin encontrar una resistencia significativa. Esto se debió en gran parte a la falta de preparación de España, que no había reforzado adecuadamente sus defensas en la región. En pocas semanas, los franceses capturaron Lille, Charleroi, Tournai y otras ciudades clave. La velocidad del avance sorprendió a las demás potencias europeas, que comenzaron a ver con preocupación el crecimiento del poderío francés. España, por su parte, intentó organizar una respuesta, pero la falta de recursos y tropas bien entrenadas dificultó su defensa. La guerra comenzó con un golpe estratégico inesperado. ¿Podría España reaccionar a tiempo? Las tácticas militares francesas, una guerra relámpago del siglo XVII. Uno de los factores clave en el éxito inicial de Francia fue la aplicación de una estrategia militar moderna y bien planificada. Luis XIV no solo contaba con un ejército mejor equipado, sino que también había adoptado nuevas tácticas basadas en la movilidad y la eficiencia en el campo de batalla. En lugar de apostar por grandes batallas campales, Francia utilizó un enfoque basado en asedios rápidos y efectivos. Su estrategia consistía en rodear las fortalezas enemigas y forzar su rendición en lugar de lanzar ataques directos que pudieran generar grandes bajas. Esto permitió que la ofensiva avanzara sin una oposición significativa y minimizó las pérdidas francesas. Otro factor que benefició a Francia fue la integración de ingenieros militares altamente capacitados, como Vauban, quien revolucionó las técnicas de asedio y defensa de fortalezas. Gracias a estas innovaciones, las tropas francesas pudieron capturar ciudades estratégicas con gran rapidez y eficacia. Luis XIV revolucionó la forma en que se libraban las guerras en Europa. ¿Cómo reaccionarían las demás potencias ante su éxito? Las ciudades caídas, Lille, Tournai y Charleroi bajo control francés. En menos de un año, el ejército francés logró capturar varias ciudades clave en los Países Bajos españoles. Entre las más importantes se encontraban Lille, Tournai y Charleroi, todas de gran valor estratégico. Lille, en particular, era un centro militar y comercial fundamental para la región. Su caída significó que Francia tenía ahora una base sólida desde donde podía continuar su expansión. Además, la captura de estas ciudades le dio a Luis XIV una ventaja en las futuras negociaciones diplomáticas, ya que controlaba un territorio que España necesitaba recuperar. El avance francés parecía imparable. España, debilitada y sin aliados inmediatos, no pudo montar una contraofensiva efectiva. En este punto, parecía que Francia estaba a punto de lograr una victoria total en la región. Parecía que Francia estaba a punto de borrar la presencia española de Flandes. Pero ¿cómo reaccionaron las demás potencias europeas? La reacción tardía de España, resistencia limitada. A pesar de su débil posición, España no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Aunque sus fuerzas estaban dispersas y mal equipadas, intentaron organizar una defensa en los pocos territorios que aún controlaban. Sin embargo, la falta de fondos y el deterioro de la administración dificultaron cualquier esfuerzo por detener la ofensiva francesa. Uno de los mayores problemas que enfrentó España fue la falta de un liderazgo militar fuerte. Mientras que Francia tenía comandantes como Turenne y Condé, España no contaba con generales del mismo calibre en la región. Esto hizo que la resistencia fuera descoordinada y poco efectiva. Ante la falta de apoyo de otras naciones europeas, España recurrió a la diplomacia en un intento de frenar la guerra. Sabían que si la expansión francesa continuaba sin control, otras potencias como Inglaterra y las Provincias Unidas podrían verse amenazadas y buscarían intervenir. ¿Podría España recuperar el control antes de que fuera demasiado tarde? El impacto de la guerra en el resto de Europa. El éxito francés en los Países Bajos españoles no pasó desapercibido para el resto de Europa. Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia comenzaron a preocuparse por el creciente poder de Luis XIV. Si Francia continuaba su expansión sin oposición, pronto podría convertirse en una amenaza para sus propios intereses. Las Provincias Unidas, en particular, temían que su territorio fuera el siguiente objetivo de Francia. Aunque en un principio se mantuvieron neutrales, pronto comenzaron a negociar con otras potencias para formar una coalición contra Luis XIV. Inglaterra,
que también veía con recelo el avance francés, estaba interesada en frenar la expansión de Luis XIV antes de que se volviera incontrolable. Fue en este contexto que se formó la Triple Alianza en 1668, una coalición diplomática y militar destinada a detener la agresión francesa. La intervención de esta alianza cambiaría el curso del conflicto y obligaría a Francia a reconsiderar su posición. ¿Podría esta coalición cambiar el curso de la guerra y frenar a Luis XIV? La Triple Alianza 1668, el freno a la expansión francesa. A medida que el conflicto avanzaba, otras potencias europeas comenzaron a alarmarse por el rápido ascenso de Francia. Aunque inicialmente Luis XIV había presentado la guerra como una disputa legítima por la dote de su esposa, pronto quedó claro que su verdadero objetivo era expandir el territorio francés a expensas de España. Esto generó preocupación en Inglaterra, las Provincias Unidas, actuales Países Bajos, y Suecia, quienes veían en la ambición del rey solo una amenaza para el equilibrio de poder en Europa. Estos tres países firmaron en 1668 la Triple Alianza, un pacto diplomático y militar diseñado para frenar la agresión francesa. La alianza establecía que, si Luis XIV continuaba su expansión en los Países Bajos españoles, ellos intervendrían para defender el statu quo. El mensaje era claro: Francia debía detenerse o enfrentaría una guerra en múltiples frentes. Esta coalición representó un duro golpe para los planes de Luis XIV. Hasta ese momento, había avanzado sin encontrar una oposición significativa, pero ahora enfrentaba la posibilidad de un conflicto contra tres potencias al mismo tiempo. Aunque el ejército francés era fuerte, una guerra prolongada contra varios enemigos podría agotar sus recursos y debilitar su posición en el continente. ¿Cómo respondería Luis XIV a esta amenaza inesperada? Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia, los nuevos árbitros del poder en Europa. El surgimiento de la Triple Alianza demostró que Francia no podía actuar sin consecuencias. Inglaterra, liderada por Carlos II, tenía un interés particular en evitar que Luis XIV se fortaleciera demasiado, ya que un dominio francés en los Países Bajos pondría en riesgo el comercio inglés en la región. Las Provincias Unidas, por su parte, dependían del equilibrio de poder para mantener su independencia frente a las grandes monarquías. Suecia, aunque más distante, buscaba preservar su influencia en el norte de Europa y garantizar que Francia no se convirtiera en un enemigo incontrolable. A través de esta alianza, estos países impusieron un ultimátum a Luis XIV: debía negociar con España y detener su expansión, o enfrentaría una guerra a gran escala. Este tipo de diplomacia coercitiva sentó un precedente para futuras coaliciones europeas destinadas a contener a las potencias agresivas. La Triple Alianza fue una muestra temprana de cómo la diplomacia y la amenaza del uso de la fuerza podían frenar la ambición de un monarca expansionista. Luis XIV se encontró en una encrucijada. Podía desafiar la alianza y arriesgarse a un conflicto mayor, o buscar una salida diplomática que le permitiera obtener ganancias sin una guerra prolongada. ¿Optaría el rey Sol por la negociación o seguiría adelante con su ofensiva? España encuentra apoyo inesperado contra Francia. Hasta este punto, España había estado en una posición extremadamente vulnerable. Su ejército estaba debilitado y sin capacidad para resistir el empuje francés. Sin embargo, la intervención de la Triple Alianza cambió el panorama. Por primera vez en la guerra, España tenía aliados dispuestos a frenar la ofensiva francesa. Esto permitió a España ganar tiempo y reorganizar sus fuerzas en los Países Bajos, aunque su capacidad de contraataque seguía siendo limitada. A pesar de su declive como potencia, España todavía era una nación influyente, y su resistencia, aunque frágil, logró alargar el conflicto lo suficiente como para permitir que la diplomacia entrara en juego. Con la presión de la Triple Alianza y la resistencia española, Luis XIV entendió que su posición ya no era tan fuerte como al inicio de la guerra. Aunque Francia había obtenido importantes victorias, una guerra prolongada contra múltiples enemigos no le convenía. ¿Aceptaría Luis XIV una negociación o intentaría desafiar la coalición? Luis XIV se enfrenta a la diplomacia
diplomacia internacional. Luis XIV era un monarca astuto y entendía que no podía arriesgarse a un conflicto prolongado con la Triple Alianza. Aunque su ejército era fuerte, luchar contra Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia al mismo tiempo representaba un gran riesgo. Por ello, decidió aceptar una solución diplomática antes de que la situación se volviera insostenible. El monarca francés inició negociaciones con España y la Triple Alianza para encontrar un acuerdo que le permitiera mantener algunas de sus conquistas sin provocar una guerra mayor. Su estrategia se centró en obtener el máximo beneficio posible sin comprometer su posición en Europa. Aquí es donde entra en juego el Tratado de Aquisgrán 1668, que pondría fin al conflicto y definiría el nuevo mapa de Europa. ¿Qué condiciones aceptó Francia en este tratado y cómo afectó al equilibrio de poder? El Tratado de Aquisgrán 1668 pasó solo una pausa en la ambición francesa. El Tratado de Aquisgrán, firmado el 2 de mayo de 1668, puso fin oficialmente a la Guerra de Devolución. Según sus términos, Luis XIV se vio obligado a devolver la mayoría de los territorios que había ocupado en los Países Bajos españoles, pero logró retener algunas ciudades estratégicas como Lille, Tournai y Charleroi. Esto significó que, aunque Francia no había logrado una victoria total, sí había ampliado su territorio y fortalecido su posición en la región. Para España, el tratado fue un alivio temporal. Aunque perdió algunos territorios, logró evitar una derrota total y conservar gran parte de los Países Bajos españoles. Sin embargo, la guerra dejó claro que España ya no era la superpotencia de antaño y que su capacidad para defender sus dominios estaba disminuyendo. Para la Triple Alianza, el tratado fue un éxito diplomático. Inglaterra, las Provincias Unidas y Suecia lograron frenar la expansión francesa sin necesidad de una guerra directa. Sin embargo, sabían que Luis XIV no se conformaría con esta paz y que tarde o temprano intentaría expandirse nuevamente. ¿Realmente había terminado la ambición de Luis XIV o solo estaba esperando su próxima oportunidad? España cede varias ciudades, pero conserva la mayor parte de los Países Bajos españoles. La Guerra de Devolución representó una gran amenaza para la integridad territorial de España y aunque su ejército intentó resistir, la ofensiva francesa fue rápida y efectiva. Luis XIV consiguió apoderarse de ciudades estratégicas sin encontrar una resistencia fuerte, lo que puso a España en una posición de desventaja total en la negociación de la paz. El Tratado de Aquisgrán, firmado en 1668, estipuló que España debía ceder Lille, Charleroi, Tournai, Douai y otras localidades menores, fortaleciendo la frontera francesa y consolidando su presencia en la región. A pesar de esta pérdida territorial, España logró retener la mayor parte de los Países Bajos españoles, evitando así la pérdida total de la región, algo que habría cambiado drásticamente la geopolítica europea. Esto fue posible gracias a la intervención de la Triple Alianza, conformada por Inglaterra, Suecia y las Provincias Unidas, quienes presionaron a Luis XIV para detener su expansión. Ninguna de estas potencias deseaba que Francia se convirtiera en un imperio hegemónico, por lo que utilizaron la diplomacia para obligar a los franceses a ceder en sus ambiciones. La guerra dejó claro que España ya no era la potencia dominante de Europa, dependió completamente de la presión internacional para no ser arrasada por los franceses. En contraste, Francia emergió como una potencia en ascenso, lo que anticipaba futuras confrontaciones entre ambas naciones. ¿Podría España haber retenido más territorios si hubiera contado con aliados desde el inicio del conflicto? Francia prueba su poderío militar y gana reconocimiento internacional. El conflicto fue una victoria estratégica para Luis XIV, no solo por los territorios adquiridos, sino por la reputación que Francia ganó en la arena internacional. Antes de esta guerra, España aún era considerada una de las naciones más poderosas, pero la rápida conquista de los franceses demostró que el equilibrio de poder en Europa estaba cambiando. El ejército de Luis XIV utilizó tácticas militares innovadoras, destacándose en los sitios estratégicos y en la movilidad de las tropas, lo que contrastaba con las tácticas más estáticas y obsoletas del ejército español. Francia, gracias a sus reformas militares, logró consolidarse como una máquina de guerra moderna, lo que en años posteriores se convirtió
convertiría en su mayor ventaja contra otras potencias europeas. A partir de este conflicto, Luis XIV comprendió que podía utilizar las guerras rápidas y bien planificadas para ganar territorios sin verse envuelto en enfrentamientos prolongados. Aprendió que, aunque Europa no permitiría una expansión sin límites, con la diplomacia adecuada podría continuar su expansión en futuros conflictos. ¿Cómo afectaría este reconocimiento a la política exterior de Francia en los años siguientes? El fin del dominio absoluto de España en Europa. Desde finales del siglo XV hasta mediados del siglo XVII, España había sido la gran potencia indiscutible de Europa. Su imperio abarcaba vastos territorios en América, Asia, África y Europa, y su ejército había sido el más poderoso del continente. Sin embargo, la Guerra de Devolución marcó el punto de inflexión en el que España dejó de ser la superpotencia dominante. Las debilidades económicas, la falta de modernización militar y los problemas internos impidieron que España pudiera resistir a Francia sin ayuda externa. Aunque la guerra terminó sin la pérdida total de los Países Bajos españoles, quedó claro que España ya no tenía la capacidad de imponerse por sí misma en Europa. Las décadas siguientes confirmarían esta realidad. Con el ascenso de Luis XIV y la creciente influencia de Inglaterra y las Provincias Unidas, España pasó a un segundo plano en la política internacional. ¿Hubo algún momento en la guerra en el que España pudo haber cambiado su destino? La guerra como preludio de futuros conflictos entre Francia y España. El Tratado de Aquisgrán puso fin a la Guerra de Devolución en 1668, pero la rivalidad entre Francia y España no terminó con la firma del acuerdo. Más bien, esta guerra fue solo el primer capítulo de una serie de conflictos en los que Luis XIV buscaría consolidar su dominio en Europa a expensas del debilitado Imperio Español. Aunque España logró retener la mayor parte de los Países Bajos españoles gracias a la mediación de la Triple Alianza, el mensaje de la guerra fue claro. España estaba en declive y ya no tenía la capacidad de defender sus territorios sin apoyo externo. Para Luis XIV, la guerra demostró que el poder español estaba erosionándose y que su ambición expansionista solo debía esperar el momento adecuado para continuar. En los años siguientes, Francia y España se enfrentarían en otros conflictos, como la Guerra Franco-Holandesa, 1672 a 1678, y la Guerra de los 9 Años, 1688 a 1697. Sin embargo, el punto culminante de esta rivalidad se produciría en la Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, donde Francia intentaría imponer a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, en el trono de España. Este conflicto marcó el inicio de la decadencia definitiva del Imperio Español, mientras que Francia consolidó su posición como la potencia militar más fuerte de Europa. La Guerra de Devolución fue, en muchos sentidos, el aviso de que el antiguo equilibrio de poder europeo estaba desapareciendo. ¿Podría haber existido una solución diplomática duradera entre estos dos imperios? El impacto de la guerra en la política interna de Francia y España. El impacto de la Guerra de Devolución fue completamente diferente en cada país. En Francia, la guerra fortaleció la autoridad de Luis XIV, consolidando su imagen como un monarca absoluto que podía expandir los territorios del reino con su liderazgo y visión estratégica. La rápida victoria y la anexión de varias ciudades en los Países Bajos españoles aumentaron su prestigio entre la aristocracia y el pueblo francés, quienes veían en él a un rey capaz de engrandecer Francia. Además, el conflicto sirvió de pretexto para justificar la modernización del ejército y el aumento del gasto militar, factores clave en las futuras campañas expansionistas del rey Sol. Luis XIV comprendió que el equilibrio de poder europeo no le permitiría conquistar grandes territorios de una sola vez, por lo que desarrolló una estrategia de expansión gradual, tomando regiones estratégicas a través de guerras cortas y bien planificadas. En España, la guerra tuvo un efecto devastador. La falta de una respuesta efectiva contra la invasión francesa dejó en evidencia la fragilidad del gobierno de Carlos II, quien carecía de liderazgo y recursos para defender los dominios españoles. La guerra también debilitó la moral de la aristocracia y el ejército, quienes
vieron con impotencia cómo Francia arrebataba territorios sin una resistencia significativa. A nivel interno, la derrota acentuó las luchas de poder dentro de la corte española, donde distintos grupos intentaban influir en las decisiones de un monarca débil y enfermo. Esta inestabilidad política se reflejaría en los años siguientes con una administración caótica y una creciente dependencia de la diplomacia para evitar nuevas pérdidas territoriales. ¿Podría haberse evitado esta crisis en España si se hubieran tomado mejores decisiones militares y diplomáticas? ¿Fue la guerra un éxito o un fracaso para Francia? Desde una perspectiva territorial, la guerra fue un éxito estratégico para Luis XIV. Francia logró expandirse sin sufrir grandes pérdidas y sin entrar en un conflicto prolongado con otras potencias. Además, la guerra demostró la superioridad del ejército francés, lo que aumentó la reputación militar de Francia en toda Europa. Sin embargo, la guerra también dejó lecciones importantes para Luis XIV. La intervención de la Triple Alianza dejó claro que otras potencias europeas no permitirían una expansión ilimitada de Francia, lo que obligó a Luis XIV a replantear su estrategia de conquista. Por lo tanto, el resultado de la guerra fue ambiguo. Aunque Francia ganó territorio y prestigio, también quedó claro que no podía expandirse sin provocar reacciones de otros países. Esta experiencia moldearía la forma en que Luis XIV abordaría sus futuras campañas militares. ¿Qué lecciones sacó Luis XIV de este conflicto para sus futuras guerras? ¿Podría España haber evitado el conflicto? La posibilidad de que España hubiera podido evitar la guerra de devolución depende de varios factores que van más allá del simple pago de la dote de María Teresa de Austria. En teoría, si España hubiera cumplido con el pago de la dote estipulada en el Tratado de los Pirineos 1659, Luis XIV no habría tenido el pretexto legal para reclamar los territorios en los Países Bajos españoles. Sin embargo, la realidad es que el argumento de la dote impaga fue más una excusa que una verdadera razón para el conflicto. Luis XIV había crecido con la ambición de fortalecer y expandir las fronteras de Francia, por lo que incluso si España hubiera pagado la dote en su totalidad, es probable que el monarca francés hubiera encontrado otra justificación para iniciar el conflicto. Su objetivo no era simplemente recuperar un pago pendiente, sino asegurar su dominio sobre regiones estratégicas y debilitar aún más a España. Por otro lado, si España hubiera reforzado militarmente los Países Bajos españoles y establecido alianzas preventivas antes del conflicto, habría podido disuadir a Francia de lanzar la invasión. Sin embargo, para 1667, España estaba en un estado de crisis militar y económica, resultado de la Guerra de los 30 años, 1618 a 1648, y otros conflictos previos. Su ejército ya no era el mismo que había dominado Europa en el siglo XVI, y su administración se encontraba debilitada por la falta de liderazgo y la inestabilidad en la corte de Carlos II. Además, España estaba políticamente aislada en ese momento. No contaba con alianzas fuertes antes del conflicto, y la Triple Alianza que eventualmente frenó la expansión francesa solo se formó después de que Luis XIV ya había invadido los Países Bajos españoles. Si España hubiera anticipado el ataque y buscado apoyo en Inglaterra, las Provincias Unidas o Suecia antes de que comenzara la guerra, la historia podría haber sido diferente. En definitiva, España no tenía la capacidad militar ni económica para evitar el conflicto en ese momento. Su decadencia ya era evidente, y Luis XIV supo aprovechar la situación para atacar en el momento preciso. ¿Era realmente inevitable la pérdida de estos territorios para España? Luis XIV y su ambición descontrolada, ¿cómo influyó esta guerra en su futuro? Luis XIV interpretó la guerra de devolución como una confirmación de su poder y la efectividad de su estrategia expansionista. Aunque la Triple Alianza lo obligó a frenar su avance, el conflicto le demostró que Francia podía conquistar territorios estratégicos con campañas rápidas y bien organizadas antes de que otras potencias pudieran reaccionar. El monarca francés aprendió de esta guerra que una expansión gradual era más efectiva que una conquista total y repentina. Este concepto guiaría su política exterior en los años siguientes, llevándolo a emprender otros conflictos con objetivos similares. La guerra de devolución fue el inicio de una serie de conflictos en los que Luis XIV intentó expandir Francia a expensas de sus vecinos europeos. Entre ellos, destacan la Guerra Franco-Holandesa, 1672 a 1678, en la que intentó tomar los territorios de las Provincias Unidas con una estrategia similar a la
utilizada en la Guerra de Devolución. La Guerra de los 9 Años, 1688 a 1697, un conflicto en el que Francia luchó contra una gran coalición de potencias europeas que intentaron frenar sus ambiciones. La Guerra de Sucesión Española, 1701 a 1714, en la que Luis XIV intentó colocar a su nieto, Felipe de Anjou, en el trono de España, desatando una guerra a gran escala en Europa. En otras palabras, la Guerra de Devolución marcó el inicio del expansionismo francés que definiría la política exterior de Luis XIV durante el resto de su reinado. Aunque no consiguió una victoria absoluta, el conflicto le enseñó cómo negociar cuando era necesario y cómo evitar la intervención temprana de otros países. Cómo esta guerra moldeó el reinado de Luis XIV y sus futuras ambiciones militares. Las alianzas europeas y el equilibrio de poder. ¿Quién realmente ganó la guerra? Aunque Francia logró ganar territorio, la verdadera vencedora fue la Triple Alianza, que logró frenar la expansión francesa sin necesidad de entrar en un conflicto directo. Desde el punto de vista territorial, Luis XIV ganó Lille, Tournai, Charleroi y otras ciudades estratégicas, lo que fortaleció las defensas del reino francés en el norte. Sin embargo, la rápida formación de la Triple Alianza le demostró que Europa no estaba dispuesta a permitir una expansión ilimitada de Francia. En este sentido, la guerra marcó el inicio de una nueva era en la diplomacia europea, en la que las potencias se unirían para evitar que un solo país adquiriera demasiado poder. Este concepto de equilibrio de poder seguiría siendo clave en la historia de Europa durante los siguientes siglos. ¿Hubiera Francia seguido expandiéndose sin la intervención de Inglaterra, Suecia y las Provincias Unidas? El legado de la Guerra de Devolución en la historia de Europa. Este conflicto dejó un legado importante en la política y la diplomacia europea. Fue la primera vez que varias potencias se unieron rápidamente para contener a una nación expansionista, una estrategia que se replicaría en muchas guerras futuras. Además, la guerra consolidó el declive de España y la ascensión de Francia como la nueva potencia dominante en Europa. Aunque Luis XIV no logró todos sus objetivos en esta guerra, sentó las bases para su futura hegemonía en el continente. Como este conflicto marcó el inicio de la hegemonía francesa, la Guerra de Devolución no fue una victoria total para Francia, pero sí marcó el inicio de su ascenso como la potencia militar más fuerte de Europa. Luis XIV demostró que Francia tenía uno de los ejércitos más eficientes del continente, capaz de conquistar territorios con campañas rápidas y estratégicas. Aunque su avance fue detenido por la Triple Alianza, la guerra sirvió como una prueba de la capacidad militar de Francia y estableció un modelo de expansión territorial que Luis XIV usaría en conflictos posteriores. ¿Podría haberse repetido la historia si España hubiera sido más fuerte? Si España hubiera tenido un ejército más moderno, una mejor economía o alianzas estratégicas previas, es posible que la historia hubiera sido muy diferente. Con una defensa más sólida, España podría haber resistido la invasión francesa y evitar la pérdida de sus territorios en los Países Bajos españoles. Sin embargo, la decadencia del Imperio español ya era evidente y la guerra solo aceleró un proceso que llevaba décadas en marcha. Este conflicto marcó el fin de la era en la que España dominaba Europa, dando paso al ascenso de nuevas potencias como Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas. ¿Qué hubiera pasado si España hubiera logrado contener la invasión francesa? Conclusión: ¿fue esta guerra el verdadero inicio del fin del Imperio español en Europa? La Guerra de Devolución no destruyó inmediatamente a España, pero sí marcó el principio del fin de su hegemonía en Europa. Antes del conflicto, España aún era considerada una gran potencia, aunque en declive. Después de la guerra, quedó claro que su influencia estaba desapareciendo y que Francia era la nación en ascenso. A partir de este punto, España se vería cada vez más desplazada en el escenario político europeo, perdiendo territorios y enfrentando crisis internas que la debilitarían aún más. ¿Podría haberse evitado este declive o era inevitable ante el ascenso de Francia?